Buenos, amados hermanos, retomamos y vamos a entrar en el tema. Un tema que tiene que ser como el pan nuestro de cada día, buscando un ejemplo, que cuando uno se sienta a la mesa a comer algo rico, no debe faltar el pan. Entonces, menos debe faltar en la mesa del perdón. Entonces, vamos a entrar, es decir, con una cita bíblica. Y la cita bíblica nos dice: Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Juan 3:17. De ahí vamos a tratar de ir desglosando algunas cositas, pero en lo posible pido que presten mucha atención. En lo posible que estén en silencio, no hablen, hagan todo lo que tengan que hacer. Porque a partir de que empecemos con esta enseñanza, vamos a empezar a clarificar por qué necesitamos confesarnos. Y el porqué del perdón de los pecados. El perdón es una gracia que Dios solo dio a los seres humanos. Gracia que no han recibido ni los ángeles. Aquel que te creó sin tu consentimiento solo te salva con tu consentimiento. Por ello Él pone casi todo y nosotros casi nada. El credo relaciona el perdón de los pecados con la profesión de fe en el Espíritu Santo. En efecto, Cristo resucitado confió a los apóstoles el poder de perdonar los pecados cuando les dio el Espíritu Santo. El bautismo es el primero y principal sacramento para el perdón de los pecados. Nos une a Cristo muerto y resucitado y nos da el Espíritu Santo. Por voluntad de Cristo, la Iglesia posee el poder de perdonar los pecados, el poder de perdonar los pecados de los bautizados, y ella lo ejerce de forma habitual en el sacramento de la penitencia, por medio de los obispos y de los presbíteros. En la remisión de los pecados, los sacerdotes y los sacramentos son meros instrumentos de los que quiere servirse nuestro Señor Jesucristo, único autor y dispensador de nuestra salvación, para borrar nuestras iniquidades y darnos la gracia de la justificación. El símbolo de los apóstoles vincula la fe en el perdón de los pecados, en la fe en el Espíritu Santo, pero también la fe en la Iglesia y en la comunión de los santos. Al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado le confirió su propio poder divino de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Juan 20, 22, 23. La segunda parte del catecismo tratará explícitamente del perdón de los pecados por el bautismo. El sacramento de la penitencia y los demás sacramentos, sobre todo la Eucaristía, aquí basta con evocar brevemente, por tanto, algunos datos básicos. Un solo bautismo para el perdón de los pecados. Bueno, acá nos dice, nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. Id por todo el mundo y proclamad la buena a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. Tenemos referencia en Marcos 16, versículos 15 y 16. El bautismo es el primero y principal sacramento del perdón
de los pecados porque nos une a Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25, a fin de que vivamos también una vida nueva. Romanos 6:4. En el momento en que hacemos nuestra primera profesión de fe, al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente nada para borrar, sea de la falta original, sea de las faltas cometidas por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que sufrir para expiarlas. Sin embargo, la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de llevarnos al mal. Este punto traten de, en lo posible, de remarcarlo o anotarlo. Les repito, sin embargo, la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de llevarnos al mal. Tenemos que tratar de desecharlo, ¿no? Quiere decir, desecharlo de trabajar, pero trabajar en profundidad, trabajar como la Virgen María trabajó todos los días de su vida sobre eso. Sin concupiscencia alguna, dice que nació la Virgen María. Pero la naturaleza era humana. Entonces tuvo que pelear y lidiar todos los días de la vida con eso. Entonces, eso hay que trabajarlo, es un trabajar de conversión. Ir convirtiéndonos, sacando, así nos lleve la vida. Muchas veces a lo mejor no llegamos ni a aspirar a eso, pero Dios que está en nuestro corazón, Él lo ve todo, lo ve todo. Así que el trabajo tenemos que hacerlo. Bueno, continuamos entonces en este combate contra la inclinación al mal. ¿A quién será suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Si pues era necesario que la Iglesia tuviese el poder de perdonar los pecados, también hacía falta que el bautismo no fuese para ella el único medio de servirse de las llaves del reino de los cielos, que había recibido de Jesucristo. Era necesario que fuese capaz de perdonar los pecados a todos los penitentes, incluso si hubieran pecado hasta en el último momento de su vida. Confesión, confesión más confesión. Es el único camino de estar limpio. Y nos ha puesto todas las armas, nos ha puesto todo lo bello, todo lo hermoso lo dejó, no dejó nada fuera Jesús. Muchas veces creemos que estamos perdidos, creemos que después más adelante, a medida que vayamos avanzando, porque este es el primer paso, vamos a ir viendo. Y cuando hayamos concluido con toda esta charla para introducirnos realmente en esa venida del Espíritu Santo, ahí vamos a saber el verdadero fruto de todo este trabajo. Hasta hoy a lo mejor no lo entendemos, no lo comprendemos y no lo podemos razonar, por un montón de cosas. Por lo que se está viviendo, por la pandemia, no pandemia, como se dice, o porque no me prestan atención, o porque muchas veces yo no lo puedo transmitir bien. Bueno, todo eso es un conjunto de cosas que muchas veces están volátiles, están acá, alrededor nuestro. Entonces por eso siempre se dice prestar mucha atención a todo y estar atento. Cuando uno está atento, el enemigo se aparta. En este combate contra la inclinación del mal, ¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Toda herida del pecado. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que pecamos salimos heridos, pero heridos mal,
y el único que nos puede sanar es Jesús. ¿Mm? Y muchas veces podemos decir, sí, bueno, pero a Jesús no lo tenemos. ¿Quién nos va a perdonar? Jesús a través del sacerdote. Que eso también lo vamos a ver más adelante. Y ahí sí, cuando nos perdonan los pecados, vamos sanando. No es que cerramos la herida, tenemos que trabajarla, tenemos que reparar. Si pues era necesario que la Iglesia tuviese el poder de perdonar los pecados, también hacía falta que el bautismo no fuese para ella el único medio de servirse de las llaves del reino, decíamos, ¿no es cierto? ¿De las llaves de qué? Del reino de los cielos, que había recibido de Jesucristo. Es cuando le entrega la llave. ¿A quién? A Pedro. Y le da el poder de atar, y todo lo que se ata acá será atado en el cielo, y todo lo que se desate acá será desatado en el cielo. Entonces, por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Muchas veces, es decir, me tomo unos segundos nada más para esto. Por medio del sacramento de la penitencia. Sacramento de la penitencia. El bautizado, yo bautizado, tengo sacramentos de qué? De penitencia y otros sacramentos más. Esos sacramentos me llevan a la reconciliación con Dios y con la Iglesia, ¿verdad? Entonces, son necesarios, no los puedo evitar. Muchas veces nos encontramos con hermanos católicos, apostólicos y romanos, y dicen, no, yo no me confieso con el cura. No. Yo con los hombres no me confieso. Yo me voy a un rincón, me voy a un árbol y me confieso ante Dios. Y punto. No, Dios formó una iglesia y entregó un poder a Pedro. Ese poder se transmite a través de la iglesia, a través de nuestros obispos, a través del Papa, a través de los cardenales, a través de los sacerdotes, a través de los presbíteros. Así que para poder ser sanos de cuerpo y alma, tenemos que acudir al sacramento de la penitencia. Los padres tuvieron, dice, razón en llamar a la penitencia un bautismo laborioso. San Gregorio es uno de los que dijo eso. Para los que han caído después del bautismo, por eso nadie está libre de caer, es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, que solo lo tenemos los católicos apostólicos romanos. Tenemos nuestro sacramento. Fue dada a nuestra iglesia, a la iglesia de Cristo, fundada por Cristo. Como lo es el bautismo para quienes aún no han sido regenerados. El poder de las llaves, el poder de las llaves que les decía recién, es Cristo. Después de su resurrección envió a sus apóstoles a predicar en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, Lucas 24:47. Este ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5:18, no lo cumplieron los apóstoles y sus sucesores anunciando solamente a los hombres el perdón de Dios merecido para nosotros por Cristo y llamándoles a la conversión y a la fe, sino comunicándoles también la remisión de los pecados por el bautismo y reconciliándonos con Dios y con la Iglesia, gracias al poder de las llaves recibidas de Cristo. La Iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos. Y solo, escuchen hermanos, solo será abierta las puertas si nosotros estamos limpios y puros. Limpios y puros.
Es un trabajo que debemos hacer toda nuestra vida, luchar por una pureza santa, santidad. ¿Para qué? A fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo. Esa sangre que nos acordamos que no hace muchos días, esa sangre de Cristo que fue derramada en el Cordero, fue atravesado su costado, brotó agua y brotó sangre. Y la acción del Espíritu Santo, esa sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo es la que nos va a llevar, es la que nos va a acompañar. Bueno, en esta iglesia es donde revive el alma que estaba muerta por los pecados a fin de vivir con Cristo, cuya gracia nos ha salvado. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón, siempre que su arrepentimiento sea sincero. ¿Te han visto que todo este tiempo que hemos venido haciendo charla, hemos estado desglosando palabras, tocando algún libro que nos ha interesado? Y siempre tenemos que tener en cuenta que debemos ser sinceros con nosotros y con Dios y con nosotros mismos. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, no nosotros, Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su iglesia, fíjense bien lo que dice y lo que se dice, quiere que en su iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. No se debe apartar ningún hermano por grave que sea el pecado, por grave que sea lo que haya cometido. Tiene derecho al reino de los cielos y tiene derecho hasta exigirlo. Porque quien lo compró fue con la sangre de Cristo. Fue Cristo, fue comprado por Cristo. Entonces, siempre hay que recordar eso y nunca prejuzgar ni señalar a ningún hermano. Tan solo Dios sabe por qué llegó o por qué no llegó a determinadas circunstancias de su vida. No está en nosotros está acompañarlo, acercarlo a esa penitencia, al sacramento de la penitencia, acercarlo a la Eucaristía, acercarlo a nosotros, acercarlo a la conversión. Lo demás corre por cuenta de Cristo, hermano, no de nosotros. La catequesis se esforzará por avivar y nutrir en los fieles la fe en la grandeza incomparable del don que Cristo resucitado ha hecho a su iglesia. La misión y el poder de perdonar verdaderamente los pecados por medio del ministerio de los apóstoles y de sus sucesores hasta el día de hoy. Sigue en pie nuestra iglesia y no ha cambiado nada. Todos tienen que seguir su mismo curso, porque es la iglesia de Jesús, de Jesucristo. El Señor quiere que sus discípulos tengan un poder inmenso, quiere que sus pobres servidores cumplan en su nombre todo lo que había hecho cuando estaba en la tierra. Los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles. Un poder, esto también es como para tomarse un alto, para que respetemos un poquito más a los sacerdotes. Dice, los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles, ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Todo. Dios sanciona
allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. No tenemos ningún derecho, ningún fiel ni ningún cristiano de señalar un sacerdote. El que se encarga de los sacerdotes es Cristo el Señor. Y es allá como dice. Volvemos, les vuelvo a tocar esta última parte. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Y en la iglesia, o si en la iglesia no hubiera remisión de los pecados, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de una vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la iglesia semejante don. Nos quedamos con esto, hermano, con esto último nos quedemos. Y quedémonos. Nos vamos a quedar en silencio y por hoy vamos a dar por concluida esta primera parte. Ya mañana continuaremos con la otra parte. Demos gracias a Dios que ha dado a la iglesia semejante don. Qué bella, ¿eh? Qué bello, qué hermoso. Gracias, Padre Eterno, por entregar a tu Hijo para salvarnos, rescatarnos del pecado. Gracias, Papaíto. Gracias por este día, gracias por este encuentro tan hermoso con mis hermanos. Gracias, Señor, por tanta generosidad, por entregarnos tantas, pero tantas bellas cosas para que podamos compartir con vos la vida eterna. Gracias, Padre. Gracias por todo. Mi nombre es Leopoldo de la Cruz y pido al Señor que tengan un buen descanso, un descanso reparador, y mañana vamos a continuar con esto que es tan bello, tan bello. Que pasen una hermosa noche, que Dios los asista con la Virgen María en su hogar y los acaricie en el corazón y en todo su existir. Amén.